Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del curso de trigonometría. El tema de hoy es razones trigonométricas de ángulos de cualquier medida. Para ello necesitamos saber qué es un ángulo en posición normal. Veamos, un ángulo trigonométrico está en posición normal si su lado inicial coincide con el eje positivo de las abscisas, o sea, con el lado derecho del eje X, y su vértice coincide con el origen de las coordenadas. Por ejemplo, aquí tenemos a este ángulo, el ángulo alfa. Tiene su lado inicial y su lado final, ya que tiene un sentido, en este caso el sentido antihorario, inicio y final. Si este ángulo alfa lo colocamos como su lado inicial con el mismo sentido, en la misma dirección que el eje X positivo, además su centro del ángulo va a coincidir con el centro de coordenadas, entonces este ángulo recién estaría en posición normal. Esas son las condiciones para saber si un ángulo está en posición normal. Por ejemplo, tenemos a estos dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo phi. Están en posición normal, no importa si uno es positivo, como por ejemplo el caso de A, que es antihorario. Recordemos por las primeras clases, el sentido antihorario es positivo, y en este caso el ángulo phi es sentido horario, que es negativo, pero ambos empiezan desde el eje X positivo y además tienen centro. El vértice de su ángulo coincide con el centro del plano cartesiano. Estos dos ángulos están en posición normal. Cosa muy diferente de estos ejemplos, el ángulo θ no está en posición normal porque el lado inicial no empieza desde el eje X positivo, sino en este caso del eje X negativo, del semieje negativo. Ahora aquí el ángulo beta igual, de la misma manera, no empieza desde el X positivo, sino desde el Y negativo empezaría. ¿De acuerdo? Un ángulo en posición normal puede ser positivo o negativo, no hay ningún problema. Por ejemplo, si un ángulo pertenece a un cuadrante, sí y solo si, estando en posición normal, su lado termina en dicho cuadrante. Por ejemplo, en este caso, el ángulo alfa es un ángulo en posición normal y este ángulo pertenece a ¿qué cuadrante? Donde termina su lado final, en el segundo cuadrante. Por lo tanto, este ángulo alfa es un ángulo que pertenece al segundo cuadrante. En este caso, el ángulo beta también es un ángulo en posición normal, pero su lado final está en el tercer cuadrante, por lo tanto es un ángulo del tercer cuadrante. Veamos las razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Antes de calcular las razones trigonométricas teníamos que saber que ese ángulo debe de estar en posición normal. Nos hace mucho más fácil el trabajo para calcular, para resolver. Por ejemplo, nos dicen que tenemos un ángulo beta que está en una posición normal. Además, ese punto P va a pertenecer al lado final, como se muestra en este gráfico, ¿no? Este punto P pertenece al lado final. Además, como tenemos el punto P, podemos calcular su radio vector. Eso lo hemos aprendido en la clase pasada, como el radio vector es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Usamos teorema de Pitágoras, básicamente, eso era. Y para calcular las razones trigonométricas tenemos que utilizar la siguiente tabla. Aquí sí va a variar un poco con lo que ya conocemos. El seno de beta va a ser la ordenada. ¿Qué es la ordenada? O sea, la componente y, sobre el radio vector. El radio vector lo calculamos con Pitágoras, así como estamos viendo. El radio vector lo calculamos con Pitágoras. El coseno ahora ya no es cateto opuesto sobre hipotenusa, no, ahora va a ser abscisa sobre el radio vector. Abscisa, o sea, su componente X sobre R. Lo mismo con la tangente, ya no va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente, ya no. Ahora, para generalizar, vamos a decir ordenada sobre abscisa. Ordenada sobre abscisa. Hay que notarnos que O viene como de cateto opuesto, entonces ahí sería una buena forma de relacionarlos. Y A de cateto adyacente, opuesto sobre adyacente, vendría a ser lo mismo que ordenada sobre abscisa, para este caso más general de un ángulo en posición normal. Y podemos calcular las razones trigonométricas inversas. Del seno es la cosecante, del coseno es la secante y de la tangente es la cotangente. De la misma manera. Entonces, tenemos que recordar cómo se calcula el radio vector de un punto
para reemplazarlo en algunos casos. Por ejemplo, la tangente y la cotangente no necesitamos ese radiovector. Solamente necesitamos las coordenadas abscisa y la ordenada.